atención, lo que vas a escuchar puede no ser verdad. No te creas nada, la verdad está en juego. Bulos y mentiras caen fuego tras fuego. Redes que confunden, rumores que atrapan. Aquí desenmascaramos todo lo que pasa. Desmontando bulos, la verdad brillará. Fake news al suelo, no nos van a engañar. Desmontando bulos, la mentira caerá. Aquí está la prueba, la verdad ganará. Desmontando bulos, la verdad brillará. Fake news al suelo, no nos van a engañar. Desmontando bulos, la mentira caerá. Aquí está la prueba, la verdad ganará. Desmontando bulos, destapando la verdad. Buenas noches y bienvenidos. Hoy es miércoles 12 de noviembre de 2025. Son las 9:03, las 8:03 en las Islas Canarias. Yo soy Lorenzo Sastre y me encuentro acompañado de Sara Martínez. Muy buenas noches, Sara. Hola, muy buenas noches, Lorenzo. Aquí estamos una semanita más para contar todo lo que hemos ido recogiendo, que nos hemos encontrado por ahí, entre información, contextualización, alfabetización y muchos bulos, Lorenzo, muchísimos bulos. Bueno, sí, está la semana interesantilla, sobre todo Sí. con bulillos y otras cosas por ahí. Y otras cosas. Yo creo que como ahora ya estamos ya a mitad de noviembre, Lorenzo, ya todo sabe empieza, bueno, por lo menos yo ya veo por ahí luces de Navidad, se empiezan a encender por ahí, los supermercados ya están llenitos de todo tipo de cosas ricas, los turrones. Los supermercados llevan llenos de cosas de Navidad de hace 2 meses, eso ya no sirve. Aunque he de decir que hace como una semana y media vi a un vecino que ya tiene el árbol puesto. Igual se le ha ido un poco la mano de temprano, pero bueno, sí. Que después se hacen largas las Navidades, que es hasta el 6 de enero y se hace largo. Sí. Así que yo al mínimo esperar hasta el día 6 de diciembre, cosas así. Claro. Como mínimo para casa, Yo creo pero que cada uno que haga lo que quiera. ¿No? Claro, ese puentecito, ¿no? Del 6 al 8 de diciembre. Claro, lo aprovechas para sacar las cosas del armario, ¿no? Le quitas el polvo, lo colocas. No sé. Exactamente. Y ojo, y a nivel culinario, yo cada año me sorprende más el tema de los turrones. O sea, ¿qué variedad de turrones hay? Sí, lo que pasa, ¿sabes qué? Hay mucha variedad de sabores, Sí. pero se pueden resumir en 3 o 4 tipos. Están los de almendra dura, los de almendra floja, y luego ya está, están estos que son como clásicos, y luego todos los modernos son como praliné con cosas. Totalmente. Todos son praliné con cosas. Si te gusta el praliné, de puta madre, porque, han sacado sabor de todo. Pero en realidad... Ya sabes, el nuevo además que ya no solamente... Yo es que, claro, ya soy mayor, tengo ya mucha cana por ahí danzando, pero me ha sorprendido que ahora está de moda el pistacho. El chocolate con pistacho. Y ahora está en todo. En todo. Igual como hace 2 años pues pegó con el Oreo, que también lo ponían en todo, pues ahora este año toca el pistacho. Pero hasta en hamburguesas, Hasta en hamburguesas. Ay, Dios mío. Sí. ¿Cómo somos, Tú ves TikTok, la parte esta culinaria de TikTok, pero la de las hamburguesas y todo eso, y bueno... Increíble. A veces no sabes si te dan ganas de probarlo o si te da más disgusto de más lo que cosita, ¿no? Sí, pero bueno. El azúcar alto te da seguro la prueba del día siguiente. Ya te digo, no me fastidies. Tanto dulce. La verdad que sí, Entonces, bueno, a lo que íbamos, que todo esto venía porque... Ay, espérate, que te voy a contar una cosa. Sí. El otro día precisamente comí turrón. Me compré una barrita de turrón, dije... porque me apetecía dulce. Y me cogí una barrita de turrón de pistacho, pero de las tradicionales de pistacho, no de estas que hacen ahora de Dubái y todo eso. Y me dio esta cosa, en plan de, ¿es que estoy cayendo en la moda o es que me apetece? Me lo planteé en el momento de cogerlo, en plan de,
porque realmente a mí siempre me ha gustado el pistacho. Hay mucha gente que no, pero a mí no me ha gustado. Pero bueno, Ya. llegué Pues a sí, hacer esa reflexión. pues, y es buena reflexión porque al final lo que acabas de decir eso nos condiciona muchas veces, ¿eh? Que uno, claro, no, vamos a ver, no quiere ir con las modas, ¿no? Así porque sí, Claro. ¿no? Pero al final la información es igual. Yo quiero creerme cosas y aunque quiero ser independiente, claro, pero al final tenemos siempre esa duda. Y por eso, por ahí, los buleros, los especialistas en bulos, saben esa condición. Y por eso a veces caemos en muchas cosas, claro, es Claro, así. claro. A nivel político esta semana básicamente Mazón y Pedro Sánchez. Los demás parece que han desaparecido, si no me equivoco. Yo creo que más Sí, mazón, Pedro porque Sánchez de rebote llevan la siempre está ahí, señorita. pero Mazón sobre todo. Bueno, bueno, Pedro Sánchez está siempre. Sí, por eso O ya. sea, pase lo que pase, haga calor, frío o no haga nada, da igual. Sí. Pero en verdad, Mazón ha sido su semana, se ha dignado ir a la comisión de investigación del Parlamento Valenciano, para nada, para hacerse un speech de 35 minutos, pero bueno, también es verdad que es como han organizado esa investigación, ¿no? Parlamentaria, donde preguntan todos muchas cosas o pocas, dependiendo, y luego pues el compareciente tiene 35 minutos para leer lo que ya se ha preparado y ya está. Es decir, Yo como la verdad, una... tú eres más de, digamos, de prensa de prensa de política. Sí. ¿Tú crees sinceramente que la mayoría de comisiones de estas sirven o solo es para que se lleven su comisión por haber estado ahí? Porque Hombre, últimamente yo lo que al menos se ve en la tele normal, eh, sí. cada uno va, suelta su speech y para eso no hace falta pagarles un extra, ya lo hacen de normal. Claro. Vamos a ver, según los resultados que hemos tenido, no en esta, porque aún están ahí desarrollándose, ¿no? Pero en todas las comisiones de investigación, pues sinceramente creo que los que participan en esas comisiones no nos han dado mucha luz en nada, ¿no? De cualquier temática, o cualquier problemática que haya ocurrido. Pero sí que es verdad que a mí me parecen muy importantes que se hagan, porque están dentro de nuestra estructura, ¿no? Institucional. Lo malo que es como todo, es como al final, si todos los políticos son iguales, pues... Claro, no, pero es que el problema que yo le veo a esto de las comisiones es que yo soy del partido A, tú eres del partido B, yo voy ahí, te pregunto lo que a mí me interesa, tú contestas lo que tú te interesa, y aunque conteste la Eso verdad es. o mentira, yo no voy a salir satisfecho nunca de lo que tú me hayas contestado. Porque eres Y el ojo, contrario. Entonces, eso no sirve para nada, no investigan nada. claro, y ojo, y hay una cosa muy importante, y un poco con lo que acabas de decir, Lorenzo. El problema no son las comisiones de investigación que se hagan, sino si de verdad nuestros representantes que participan en esas comisiones tienen la dignidad de preparárselo, de Sí, verdad, bueno, también, a veces parece que van ahí, ¿sabes? bueno, se han preparado su speech y Porque les da igual todo lo yo, demás. yo voy a poner un ejemplo y que no se lo tome nadie mal, ¿eh? Pero en la última comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión de investigación sobre el tema mascarillas, aunque se habló de todo menos de las mascarillas, a mí personalmente me pareció muy triste la intervención, o lo que quiso plantear el representante del Partido Popular, que al final no eran ni preguntas, era una exposición de ataque sobre ataque sobre ataque. Y a mí me parece triste porque es ponérselo muy fácil, en este caso, al presidente del gobierno. Caray,
O sea, no, esto no es una sesión de, o sea, una comisión de investigación no es una control de, como tú bien explicabas, no es Claro, una sesión de control al que es gobierno o diferente, al claro. presidente del gobierno o a un ministro. Que si no Para acaban eso haciendo lo están mismo las en todos comisiones lados. de control. Acaban haciendo Claro, lo mismo en todos lados, ¿sabes? entonces no sirve de nada la comisión, nos ahorramos, porque hay que recordar Efectivamente, que todos los que participan en esas comisiones cobran unos pluses. claro. Y ojo, y por tanto, al final yo quiero seguir creyendo en las comisiones de investigación, como sigo queriendo creer en los plenos del Congreso, en los plenos del Senado, en los plenos de las diferentes administraciones autonómicas, pero lo que hay que exigir, como siempre, es que funcionen y que se hagan las cosas correctamente. Luego Qui- ya no sé si uno tendrá más o menos capacidad, que hombre, que también, no por ser Quieres político seguir ya creyendo, pero te lo ponen difícil, ¿eh? Se esfuerzan en lo ponen ponértelo difícil para que sigas muy creyendo en eso. difícil, muy difícil. Es algo que voy a pedir ahora a Papá Noel en Navidad, a ver si me trae un Uf, poquito a más ver, de... milagros a Lourdes, no a Papá Noel, ¿eh? A Lourdes, ¿vale? Que Claro, igual pobre. no lo consigue un poco más. Pero bueno, Pues visto lo sí. visto, Y bueno, y visto lo visto, no nos podemos olvidar tampoco que estamos ya en la otra semana hablábamos, ¿no? Que empezaba en el ámbito jurídico mucho movimiento. Si os dais cuenta, hasta hace nada habían miles de noticias sobre algunos asuntos judiciales. Ahora esta semana ha estado el tema del fiscal general del Estado. Eh, en fin, una cosita que veremos, a ver, ya le queda poquito, pero ha sido una semana intensa, intensa en todos los aspectos. Intensa porque, bueno, es el juicio al fiscal general del Estado, pero ojo, el protagonismo que ha tenido la función periodística en este juicio. O sea, muy y las interesante, donde fuentes. se han abierto muchas heridas. Como siempre, los periodistas pues somos una... no somos muy corporativistas. Entonces, unos que sí tenían que haber dicho sus fuentes, cuando es un derecho fundamental y de alguna manera defendido por la propia Constitución, pero también el problema también personal y ético de si yo sé que este señor no ha sido, pero no puedo decir quién ha sido, ¿no? Ha estado muy interesante, ¿eh? A mí me ha gustado, porque ha estado ahí con fuerza, con garra. Veremos luego, ¿no? Luego, en fin, ahora la sentencia cómo irá, pero la verdad que muy interesante. Bueno, y si te parece, pues nos vamos a los datos de la semana y contexto, que parece ser Sí. que nos traes algo relacionado con el número de habitantes. Sí, por la evolución de nuestra población, ¿no? El número de habitantes ya sabéis que siempre vamos a menos. Y bueno, pues vamos a los datos brutos que nos ofrece esta semana el Instituto Nacional de Estadística, el INE, que es esa encuesta continua de población, ¿no? O sea, viendo por dónde andamos, ¿no? Y hombre, a julio de 2025, que son los datos ya confirmados, pues en España vivimos 49.315.949 almas benditas, que somos todos nosotros. Un buen número. Es verdad que, como habéis visto, pues hombre, hemos crecido un poquito, no vamos a la deriva. O sea que no está mal, ¿no? Y, y en la segunda gráfica, eh, que también nos da un dato interesante, es ese aumento o reducción de la población por grupos de edad, ¿no? En este primer trimestre de 2025. Y bueno, y se confirma lo que muchas veces se ha dicho, la natalidad está por los suelos, pues está por lo del subsuelo. Bueno, pero está menos Eh, por los suelos que hace sí, como 4, 5, 6 años, ¿eh? Por lo que se ve. sí, pero ojo, sí que es verdad de todas formas que o sea, sigue habiendo Sí, una sí. diferencia entre la gente mayor
y la gente que pueden hacer, muy importante. Como podéis ver, las bajadas más importantes son desde los 0 hasta los 14 años aproximadamente. Luego sí que hay un aumento en edades entre los 15 y los 35 y los 39. Hay una bajada de las edades entre los 40 y 59 que a mí me ha dejado así un poco, digo, ostras, que en definitiva son saltos generacionales. El tema, como tú bien decías, el tema de la natalidad no es de ahora, que claro, llevamos ya unas décadas. Además también alrededor, a lo mejor, ya, igual me estoy inventando el dato, pero entre los 40 y los 50, incluso los 35, es esa edad en que muchos a lo mejor emigran para un cambio de vida, y también podría influir esto, porque yo conozco mucha gente que tiene precisamente pues entre 35 y 50 y que es ahora cuando se han animado a cambiar de vida e irse a otro país a probar suerte, y podría ser también efectivamente eso. Sí, pues elementos geosociales también tienen que haber ahí, ¿no? Claro. Y luego, bueno, pues luego está siguen en ese elemento de crecimiento, pues porque son ya los del baby boom, de aquellos años 60, que ahí estamos aguantando con mucha alegría y con mucha ilusión. Y luego, pues hombre, ya veis, nuestra gente mayor, de 80 para arriba, pues sigue siendo una gran, una gran densidad socialmente, lo que también nos da a entender la importancia de los cuidados, de las políticas de los cuidados, de nuestra gente mayor, porque también al final todos envejecemos, ¿no? Y también, aquí que me sorprende a mí lo de los 80 y pico, porque sí, es normal que vaya bajando, pero en los 80 y pico también, además del baby boom, ojo que también hay mucho jubilado europeo que se viene a España, que eso también ayuda a subir. Ojo. Y eso efectivamente, que cuentan también. Así como he dicho los que se van, también vienen muchos jubilados europeos que vienen a vivir a España. Claro, ahí yo creo que también, en verdad, por eso la gente de 75, 80, esas diferencias, yo creo que tienen que también tener, o sea, sí, igual que como has dicho muy bien, Lorenzo, sobre gente que a lo mejor con 30 años se plantea cambiar su vida. Claro, que es cuando, sobre todo los universitarios, es cuando 30, 35 años, sobre todo tirando 35, es cuando terminan la carrera, todo eso, intentan a lo mejor suerte en Europa. Sí, sí. Entonces, en la edad de irse. Todo eso se ve reflejado. Bueno, pues ahí están esos datos y la siguiente gráfica, que como sabéis siempre, el tema de la inmigración, aparte de las situaciones de posiciones políticas de unos u otros partidos, vale la pena siempre valorarlo. Estamos hablando de las 10 principales nacionalidades de los inmigrantes legales, están trabajando, están viviendo con nosotros, a 1 de julio de 2025. Y como podéis ver, Colombia es la nacionalidad más mayoritaria, y luego le sigue Marruecos y Venezuela, que como podéis ver, están ahí. Evidentemente, luego le seguiría la española como tal, y luego seguiría pues inmigrantes de Perú. Y que, mirad, la diferencia, antes Argentina estaba por encima de otros países sudamericanos. Y bueno, en este momento pues está con los hondureños, y casi con los cubanos. Con lo cual... Argentina a principios de los 2000, bueno, había argentinos aquí más que en Argentina. Ya te lo digo, y bueno, y es un elemento a tener en cuenta también, los flujos migratorios, que estamos hablando de flujos migratorios a nivel laboral, de que la gente se mueve, pues igual que los españoles nos podemos mover a otros lugares. Una pregunta, Sara, a mí me sorprende que esté la española, pero la española se refiere a personas que han salido a trabajar fuera y han vuelto a vivir a España, en este caso, entiendo.
Porque son Claro, inmigrantes. sí, sí, Vale. sí. Sí, porque, hombre, por O sea, número de esos 49 claro, es que millones, si no me si ya parece en exceso. somos... Claro, ayuda un poco a saber cómo son esos movimientos Son migratorios, ¿no? retornados, lo que llaman retornados. Exacto, exacto. Y bueno, y evidentemente, bueno, pues aún viene bastante gente, Sí, sí, regresa bastante gente. sí, sí. Tener en cuenta que estamos a un poquito más alto, en la parte más alta de la tabla, con lo cual eso también nos da a entender o podemos considerar elementos positivos. Así que, bueno, ahí están. También igual, también yo creo que en ese contexto también podemos meter a gente que a lo mejor ha estado trabajando muchas, es española, Claro. que ha estado trabajando fuera, se jubila y se Y vuelve a vuelve. España. Es Porque es donde mejor se curioso vive. que en todo este top 10 solo está Italia y Argelia, que no son de habla hispana, no hablan español. Todos los demás países Claro, hablan español. Bueno, Marruecos, perdón, me he efectivamente. saltado Marruecos. Marruecos, sí, sí. Pero bueno, casi hablan Yo español creo los que marroquíes ya. sí, yo creo que es normal, primero porque, en fin, evidentemente ya es un elemento a tener en cuenta que te lo Claro, pone más fácil, ¿no? sí, sí. Entonces, pero bueno, ahí está. Y luego, la última ya que os traigo sobre esta temática y que también, pues, hace una aproximación en línea muy interesante, que es de cara, por ejemplo, al año 2039, la población, cómo va a evolucionar en las diferentes comunidades autónomas. Es decir, cómo van a ir creciendo o no los habitantes de cada comunidad autónoma. Claro, es una perspectiva, Claro. Pero vemos que a mí estas cosas sí que... Esta me impresionó porque al final, eh, por ejemplo, en Andalucía dan unos datos que pueden superar los 9 millones de Claro, pero habitantes. es más fascinante que Cataluña casi le pilla y el territorio es mucho más pequeño. Totalmente. El Y territorio es no mucho más tienen, pequeño. por eso te digo, me parece, porque es que bueno, puede haber una diferencia de 1000, pero Sí, sí. nada más. Y ya en cambio luego, pues hombre, aumenta evidentemente la población, pero ya con unas cifras un poquito más relajadas, como es Madrid o la Comunidad Valenciana, ¿no? Mm. Y luego, pues hombre, ya la diferencia con el resto de comunidades autónomas es bastante importante. Es decir, hay un desequilibrio evidentemente poblacional dependiendo de las zonas, ¿no? Donde puedas vivir. Con lo cual es algo también a tener en cuenta, porque los desequilibrios al final demográficos pues también crean problemas tanto a aquellas zonas donde al final puede haber demasiada gente viviendo y muy concentrada en algunos casos, con otras zonas que también son extensas, pero en cambio cada vez tienen menos población. Mm. Y es algo a tener en cuenta. Bueno, pues nos vamos al contexto si te parece. Pues sí, porque sabéis que desde el lunes todas las gallinitas pues tienen que estar, patitos y demás, pues tienen que estar encerraditas porque tenemos un aviso de gripe aviar. El Ministerio de Agricultura ya lo avisó la semana pasada y se tiene que cumplir desde este mismo lunes, desde el 10 de noviembre. Y me ha parecido muy interesante, lo ha traído en este caso Neutral, hablar un poco de esto de la gripe aviar, porque ahora en España, y es interesante porque ha hablado con diferentes especialistas, en concreto con la organización SMC, que es la oficina independiente que ofrece medios, recursos y contenidos fiables sobre la actualidad relacionada con la ciencia, especialmente con el ámbito medioambiental. Y hay un elemento muy importante, porque de repente, o sea, está tan mala la situación para que se haya tenido que hacer este confinamiento de las pobres aves. Pues
La razón es muy interesante. España es una zona donde hay mucha migración de aves, ¿no? Pasa mucha migración de aves. Estamos en plena época de retorno de las aves que han estado criando en el norte de Europa y se van a zonas más cálidas, ¿no? Y por eso, por tanto, es un elemento a tener en cuenta de cara a esos riesgos, ¿no? Este año, además, como bien explica Ursula Holmsen, que es una profesora de este SMC que os decía, explica que en esta ocasión, este año, pues se ha dado casi una tormenta perfecta. Poca agua, aves concentradas y muchos ejemplares jóvenes sin inmunidad previa. Y eso, de alguna manera, los científicos un poco explican por qué estos brotes, ¿no? O casos en aves silvestres de la gripe aviar. Es verdad también, ¿no?, que otros años ha habido casos de gripe aviar más hacia finales de septiembre o comienzos de octubre, pero este año se ha adelantado y, por tanto, por eso se han dado, y que no solamente en España, sino en otros países de Europa, se han dado más casos y además en puntos muy neurálgicos. Por ejemplo, en Doñana. El año pasado casi no había habido ningún problema y este año, desde agosto, se han producido bastantes casos y, por tanto, vale la pena controlar, ¿no? De alguna manera es preocupante, pero sí que yo creo que de alguna manera podemos decir que podemos controlar a día de hoy esta situación si se hacen las cosas correctamente, ¿no? Hay que proteger también, por otra parte, las explotaciones ganaderas, que luego suben los huevos y la carne de pollo, pues es mejor que no se muera, es mejor que no se contagien, y una de las mejores maneras es el confinamiento, como siempre. Dejemos pasar las aves migratorias que vayan a su lugar de destino para luego poder volver a abrir, ¿no?, pues a las avecillas, a las gallinitas, a que vuelvan a picotear, ¿no?, en nuestro espacio abierto. Otra cosa que es interesante respecto a este contexto es, al final hablamos de gripe aviar y, hombre, siempre hay un cierto miedo, ¿no?, de decir, ostras, este virus que circula es preocupante, puede ser potencialmente pandémico para los humanos. Hombre, después del COVID ya nos podemos creer todo, ¿no? Y más que nada porque, como ya empiezan a haber bulos al respecto por redes sociales, pues es interesante también lo que nos puede decir científicamente sobre qué está pasando con la gripe aviar, ¿no? Esa cepa H5N1 que podría provocar a lo mejor algún tipo de contagio. Bueno, pues a día de hoy esa posibilidad, esa cepa que pueda pasar de persona a persona no existe, lo cual es una buena noticia. Sí que es verdad, de todas formas, que se sigue estudiando y sí que hay una opción científica a que ese virus pueda pegar el salto y convertirse en una variante capaz de infectar con más eficacia a los humanos. Hasta el momento podemos decir que, aunque han habido infecciones de gripe aviar, les ha afectado normalmente a personas que trabajan pues con los animales infectados en granjas, pero no han sido capaces de pasárselo a otra persona, con lo cual pues también sigue siendo una muy buena noticia, ¿no? Y en definitiva, pues hombre, vamos a ver cómo pasa toda esta situación, si podemos volver pues a una situación normalizada, pero también, y es un recordatorio muy interesante que hacen los expertos y virólogos que han hablado con Neutral, la importancia de la vacunación. Normalmente la vacunación estacional, lo que sí que ha demostrado en grupos de riesgo es que es importante y muy positiva de cara a que esa gripe aviar H5N1 no sea tan virulenta si pudiera pasar a una persona. Así que, bueno, cosas interesantes, datos que nos da la ciencia a día de hoy
Y por tanto, pues bueno, lo dicho, las gallinitas a buen recaudo, que también llueve mucho y empieza a hacer frío y no está mal. Y bueno, y si vienen bulos por ahí de que nos van a tomar otra vez con los virus por ahí danzando, pues que por el momento no hagamos mucho caso. Bueno, vamos ahora a la transparencia. Sí, nos vamos al ámbito de la democracia y la seguridad, tan importante también dentro de lo que es la información y la verificación. Y como siempre, en el ámbito de la transparencia, nos acogemos a nuestros compañeros de Cibio en su página, que todos los días nos traen información sobre cómo funcionan nuestras instituciones, ¿no? Y todo aquello que tenemos que saber sobre la gestión. En este caso os he traído, porque ha salido ya publicado en el BOE, un decreto con 171 cartas de naturaleza para descendientes de brigadistas internacionales que acudieron a luchar en la guerra civil para defender la República. Personas que, en definitiva, vinieron a luchar por el Estado democrático en aquel año 36. Esto se hace porque al final es cumplir el mandato de la Ley de Memoria Democrática, que sabéis que se aprobó. Y en este caso, pues son 54 hijos y 117 nietos de países como Cuba, Estados Unidos, Albania, Polonia, Reino Unido, Australia, Italia o Francia, entre otros, ¿no? Las cartas de naturaleza, para que tampoco nos confundamos, son nacionalizaciones por la vía rápida, que se aprueban cuando el interesado pues tiene unas circunstancias excepcionales. Y la Ley de Memoria Democrática ya estableció que la participación en las brigadas internacionales es una de las circunstancias excepcionales y que además en este caso es algo interesante, no renuncian a su otra nacionalidad, es decir, al final consiguen una doble nacionalidad, ¿no? No es solamente con esta temática, se suman, por ejemplo, a las 33 personas que también recibieron durante este año la Carta de Naturaleza, pero que eran dentro del ámbito del deporte. Dos de patinaje sobre hielo, 2 de judo, un piragüista, otro de esgrima, y también yo creo que también lo trajimos por aquí antes de terminar la temporada pasada. Acordaros también de aquellos 23 exiliados del régimen de Daniel Ortega. Acordar que eran presos políticos expulsados por Nicaragua y que, pidieron primero refugio en España y luego recibieron pues esa carta de naturaleza, en este caso por temas políticos, ¿no? Así que con estas 171 nacionalizaciones, pues ya van 204 en 2025. Casi, no es que duplique, multiplica por 4 casi a, por ejemplo, las que se tramitaron en 2024. O sea que esto lleva un ritmo que, españoles vamos a tener por el mundo entero. O sea, una cosa muy interesante a tener en cuenta también. Pues nos vamos con la ciberdelincuencia. Pues sí, porque nos trae una nueva alerta. INCIBE es una campaña de malware. Le han puesto nombre Cebot o Grandoreiro. Me gusta eso de Grandoreiro, no queda mal. Y bueno, en definitiva es un troyano que nos explica INCIBE que está especializado en robar credenciales bancarias, datos financieros y todo lo que sea información más sensible, ¿no? Para generar la alarma recibes un SMS, en este caso de Iberdrola, esta vez le ha tocado a la compañía eléctrica, pues te piden una cuantía en el correo, pero además una cuantía desorbitada, ¿no? INCIBE ha llegado a ver correos con cuantías que van desde los 424 euros hasta algunas cuantías que son 98.000. O sea, a mí me llega un correo electrónico con 98.000, Lorenzo, y bueno, te aseguro que sin saber que lleva un troyano yo lo borro, aquí, a mí que me encuentren, nada más. Bueno, pues esta campaña de correos
proviene de un dominio que no es el oficial, evidentemente, de la compañía. Y luego, pues hombre, se ha detectado, como muchas veces hemos hablado aquí, asuntos en el correo muy diferentes. Desde tu factura de electricidad de Iberdrola está lista, consulta tu factura, es hora de ver tu factura de electricidad, Iberdrola, consulta tu factura, verifica tu factura de Iberdrola. En fin, la cuestión es que tú al final clicas, ¿no?, en ese correo electrónico, en ese enlace, y es cuando pues te puedes descargar ese troyano y bueno, tienes vendido tu dispositivo. Como bien dice Incibe, si te has descargado el archivo pero no lo has ejecutado, pues carpeta de descargas y eliminarlo, y hasta eliminarlo de la papelera. Y si lo has ejecutado, o sea, ese archivo, pues es posible que tu dispositivo pues esté infectado, y por tanto ellos mismos ya te dicen que es importante desconectarte de la red de tu hogar, evidentemente del dispositivo, y bueno, y realizar un análisis exhaustivo de antivirus. Ellos también, como siempre recuerdan, están también para ayudar a los usuarios a ponerse en contacto gratuitamente con ellos. Es un servicio público, INCIBE, para poder solucionar esta situación. ¿Y qué pueden hacer? Pues también nos lo explican un poco. Pues hay lentitud inusual del sistema, ventanas emergentes o comportamientos extraños del navegador, conexiones a dominios desconocidos, que nos puede dar una alerta de lo que hemos hecho, pues no, ni es la factura ni es Iberdrola, sino es en este caso Cebot o Grandoreiro. Nos vamos con la policía. Pues sí, en redes sociales, la Policía Nacional esta semana, bueno, ya sabéis que de vez en cuando hacen esos cortos para explicarnos algunas cosas, y han hecho hincapié esta semana en algo que me ha llamado mucho la atención, que en definitiva es a partir del tiempo que muchas veces estamos en nuestros dispositivos móviles, ¿no? Y nos quieren hacer dar a reflexionar, ¿no?, un poco si ese tiempo a veces somos conscientes de que si bajamos la guardia, que es fácil, porque muchas veces es entretenimiento, pues que podamos caer en alguna ciberestafa encubierta. Y nos lo explican así. Vamos a verlo, Lorenzo. Cada día ves las noticias del día, el baile de moda, un oso haciendo el baile de moda, a tu madre escribiendo, unos amigos de viaje, un perro con gafas, una receta de ceviche, a tu madre que sigue escribiendo, tu cantante favorita, el gato de tu cantante favorita, el libro del año, la peli del año, el concierto del año, tu madre que sigue escribiendo, una influencer, una casa, una iguana, una ciberestafa, un monje budista, uno que de tu madre, tus amigos que siguen de viaje, otro baile de moda. Hace 3 segundos te hemos intentado colar una ciberestafa. ¿Te has dado cuenta? Cada día, los ciberdelincuentes intentarán aprovechar nuestra distracción para robarnos. Mantente alerta. Ayúdanos a protegerte. Entra y descubre cómo. Y ahora nos vamos con la Guardia Civil. Y sí, y la Guardia Civil ha hecho un llamamiento esta semana súper interesante, Lorenzo, porque posiblemente a lo mejor no somos conscientes, ¿no? Pero a veces que hacemos visitas a lugares, a rincones, a lo mejor hasta zonas como por ejemplo un yacimiento arqueológico, y a lo mejor a zonas que o han estado trabajando a nivel arqueológico, y a lo mejor podemos encontrar algún objeto arqueológico, ¿no? Y nos recuerda, y es interesante, que todo esto está protegido por ley y hay que depositarlo en las oficinas de la Guardia Civil o de los propios ayuntamientos. O sea, no nos lo podemos llevar a nuestra casa. O dejarlo donde está, pero a casa no. También sería interesante, ¿no? Y me parece muy bien, me parece muy interesante, porque hasta yo, cuando he visto esto en sus redes, me ha llamado la atención, porque yo creo que alguna vez o tenemos a alguien, un amigo, familiar, que le gusta este tipo de cosas y siempre van rebuscando en ciertas zonas, ¿no?
y bueno, pues estamos incumpliendo la ley. Y ojo, y muy importante, para el uso de detectores de metales se necesita la oportuna autorización, cosa que también mucha gente sabemos que no hacen. Y Así también, que ojo con muy este tipo de importante, cosas. está prohibidísimo llevarse piedras y Ujú, cosas de la playa, por ejemplo, cuando te así vas de es. viaje, meterlo en la maleta y llevártelo en avión. De hecho, el otro día sacaron los datos de la cantidad de restos, bueno, no solo arqueológicos, piedras y otros tipos de Sí. materiales orgánicos que retiran en los aeropuertos de las Islas Baleares, y la Madre verdad mía, ¿eh? es que luego lo retornan o lo intentan retornar a su medio natural, pero la verdad es que es Claro. una burrada y que no hacer eso. Sí, somos un poco especialitos, ¿eh? De verdad, con los souvenirs, ¿eh? Porque no te, Somos... aunque no te des cuenta, a veces te puedes llevar unos mm, microbios o algún tipo de hongos, sobre todo en piedras, que tú bacterias, no te des claro, sí, cuenta sí. que a lo mejor es endémico de Baleares y que no pasa nada, te la llevas a tu tierra y a lo mejor te puedes cargar un montón de plantas en otro sitio, porque en otro sitio no están acostumbrados a eso, Efectivamente. o sea, le puedes liar gorda. Vamos a ver lo que dice la Guardia Civil. Bueno, me parece que la Guardia Civil no dice No, nada. no, Ah, vale, eran unas vale, vale. imágenes, que precisamente es el trabajo que realiza la Guardia Civil también en este ámbito arqueológico, y que ellos son los primeros que revisan cómo están algunos yacimientos, porque saben que la gente va, ¿eh? Y lo que tú dices, yo he visto, yo ya sabéis que vivo en Galicia, hay Y zonas llevarse arena en, también está prohibido, ¿eh? También es multable, ojo. también, también, Que también. da igual de Y a dónde veces sea. somos un poco brutitos. Somos un poquito A brutitos, ver, esta a ver, ilusión que nos hace. esa poquito de arena que te llevas dentro de en los pies, entre los dedos de los pies, no pasa nada, no te van a multar. Pero si te llevas una botella de arena, ahí sí que te pueden multar. Ahí Ahí sí, sí, ahí sí. efectivamente. Vamos Pues a la lo dicho, política. recomendaciones importantes, claro que sí. Vamos con las verificaciones. No, vamos con la Ay, perdón, alfabetización, sí, la ¿no? alfabetización. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Porque os traigo nuevamente, pues, algunas cuestiones a tener en cuenta. Sabéis que este año, esta temporada, estamos metiendo, pues, precisamente muchas cuestiones que tienen que ver con la IA, hombre, y evidentemente todo lo que significa la IA para los bulos, para crear desinformación. Y os vuelvo a traer a Nerea Luis, doctora en inteligencia artificial en Scholar, que nos daba claves para detectar uno de los elementos que se hizo más famoso a partir de la IA, que son los deepfakes, y que, como siempre, pues nos traen los compañeros de Learn to Check, y que vale la pena para identificar, para saber esa desinformación tan sofisticada que a veces nos podemos encontrar por ahí. La mayoría de deepfakes que se generan, como al final son para consumir pues, en redes sociales o WhatsApp, es verdad que suelen tener una resolución pues, media, ¿no? Media baja, con lo cual enseguida cuando te vas a un ordenador puedes empezar a apreciar pues, que hay fallos, por ejemplo, en cuanto a la sincronización de la boca con el audio o con la forma de la cara. Otro fallo muy común cuando son fotos es ver, por ejemplo, el fondo respecto pues, a la unión, ¿no? con el pelo, o si tienes gafas, pues directamente el reflejo de las gafas es muy difícil de generar. Entonces, bueno, pues la gente que se dedica a este tipo de tecnologías es verdad que es capaz de detectarlas incluso con el ojo humano. También es cierto que cuantos más se suban, ¿no? Pues cuanto más se suban a Internet, como podría ser YouTube o cualquier otra plataforma, pues más podremos estudiar qué tipo de patrones aparecen, cómo, digamos, mitigarlos y desarrollar algoritmos que nos ayuden en esa detección temprana de deepfakes. Pues ahí está esta información. Claro que sí. Interesante siempre tenerlo en cuenta, recordar este tipo de cosas, porque somos capaces de detectar si queremos
muchas cosas en redes sociales nosotros mismos. Y bueno, ahora pues sí, vamos a empezar con la tercera parte del programa, la más intensa, las verificaciones que os traemos cada 7 días en diferentes ámbitos. Vamos a empezar, si te parece, Lorenzo, por la política y la economía. Sí, me parece. Y empezamos con Neutral, porque bueno, ya sabéis que han habido elecciones a la alcaldía de Nueva York. Hay que decir que esta semana la victoria que se la llevó el demócrata Zoran Mandani, a pesar de todas las advertencias de Trump, bueno, pues se ha llevado, en fin, el premio al que más fakes ha recibido durante esta semana tras su triunfo. En concreto, os traigo una fotografía en la que aparecen estanterías de supermercados prácticamente vacías, donde quieren relacionar esa fotografía con las consecuencias de la victoria del demócrata Zoran Mandani, ¿no?, en estas elecciones a la alcaldía de la ciudad. Es un bulazo impresionante, porque en verdad la imagen compartida, donde se ven esas estanterías de supermercados casi vacías, bueno, podemos hasta detectar y ver un paquete de pañales de la marca Dodot, otra de cambiadores desechables, productos de insecticidas, etc. Bueno, pues hay que decir que la imagen del supermercado que nos quieren relacionar con la ciudad de Nueva York se tomó en Mercadona, en Madrid, y fue en noviembre de 2024. Si hacemos una búsqueda inversa con Google Earth, nos lo deja clarísimo. Tanto es así que podemos encontrar hasta dónde se publicó, en qué medio de comunicación se publicó, que fue en El Mundo, el 5 de noviembre de 2024, con lo cual poco que ver con Nueva York, con el demócrata Mandani, etc. Y además, lo más interesante es que esta fotografía, si hacemos un poco de contexto, pues sí, aparecía en este periódico nacional, porque era a raíz de la Dana que había afectado a Valencia y que se explicaba, si os acordáis, en aquellos momentos, pues que se había producido escasez de productos como pañales, potitos, papel higiénico, escobas, precisamente porque la gente compraba cosas para mandarlas a Valencia, para ayudar a los damnificados. Y esa foto sirvió, pues de alguna manera, para articular esa información que salió en ese periódico, pero en otros más. Pero lo dicho, un bulazo de arriba abajo. Es mentira. Bueno, no son imágenes de nuevo. De momento, que sepamos, Mercadona solo está en España y Portugal. Así que Ya te digo. en Estados Unidos creemos que no hay Mercadona de momento. No nos lo han confirmado, así que... Todo es cuestión que se lo proponga Roche, pero bueno, sí. Por el momento, no. Bueno, nos vamos a otro, en este ámbito de la economía y de la política, también relacionado con Zoran Mandani. Y además, lo peor de todo es que es un bulo que inició, como no, el propietario de X, Elon Musk, y denunció en su red social, que hubo fraude en las elecciones a la alcaldía de Nueva York. Y como prueba de lo que estaba diciendo, pues compartió una papeleta en la que aparecen duplicados los nombres del candidato demócrata Zoran Mandani y también el del republicano Curtis Sliwa. Por tanto, bueno, alimentó evidentemente la teoría del fraude electoral, que últimamente en Estados Unidos es que es todos los días, chico. Ahora están un poco calmados porque ya ganó Trump, pero siempre hay algo que decir. Claro, ¿qué ocurre? Esto se explica fácilmente, porque sí que es verdad, las papeletas son ciertas, esas son papeletas reales, pero claro, ¿por qué está el mismo candidato en dos partidos? Bueno, pues porque la ley electoral de Nueva York permite que un mismo candidato sea nominado por varios partidos, por lo que en caso de ser la cabeza de lista de dos formaciones, su nombre evidentemente va a aparecer duplicado en las papeletas. Además, en Nueva York no puede haber fraude como tal, porque sabéis que cómo funciona la ley electoral,
se presenta un documento de identificación en el momento de inscribirse en el registro electoral. Y por tanto es cuando puedes ir a votar. Pero lo dicho, lo más importante, es legal que pueda aparecer un mismo candidato para dos formaciones políticas. Así es Estados Unidos. Sí, sí. Pero en ningún caso... Claro, y ojo, y además le pasa lo mismo y ya no es un demócrata, es Kurt Sliwa, que fue candidato por el Partido Republicano, pero también se presentaba como independiente en la plataforma Protect Animals. O sea que se ha marcado aquí un bulazo el señor Max de 3 pares de narices. Y nos vamos a sanidad. Nos vamos a las fobias sociales, esta temática que a mí a veces me pone tan nerviosa. Desde 2018 circula un vídeo que normalmente vuelve y regresa y vuelve a venir. Y es un vídeo ya viejote, pero parece mentira, se sigue replicando, se sigue viralizando para hablar siempre de la misma cuestión, ¿no? En el vídeo es un supuesto farmacéutico, porque evidentemente no da la cara, donde muestra varias recetas afirmando que son de un hombre marroquí que recibe medicamentos con el mismo descuento que los españoles sin haber cotizado. Eso sí, no se ven los datos del paciente, pero nos lo tenemos que creer porque según él es un farmacéutico. En la grabación se pueden ver recetas de la Comunidad de Madrid y, lo dicho, el protagonista menciona el código DAR. ¿Qué es lo que ocurre con ese código DAR en la Comunidad de Madrid? Pues era un sistema en vigor entre 2015 y 2021 por el que personas inmigrantes en situación irregular podían acceder a medicamentos pagando el 40%, lo que normalmente pagamos nosotros cuando vamos a por nuestras recetas por la Seguridad Social. Lo que pasa que en 2021 fue sustituido por el documento de asistencia a extranjeros sin residencia legal, pero ojo, se mantenía ese 40% de reducción del precio del medicamento, pero se exigía 90 días de empadronamiento y era válido durante 2 años, con lo cual no es real en este momento, no es como tal, como nos lo quiere explicar, y lo dicho, él necesita además esos 90 días de empadronamiento, en definitiva, para poder asistir a los extranjeros sin que tengan una residencia legal como tal, sino que por lo menos puedan empadronarse o estén empadronados durante 90 días. En el caso de personas migrantes en situación regular, pues ya podéis imaginaros que la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios reconoce ese derecho a pagar un porcentaje de los medicamentos en función de su renta, al igual que cualquier español, porque para eso está trabajando y está cotizando, es lo que hay. Vamos al siguiente. Este también está bonito. Lo dicho, Zoran Mandani se ha llevado, en fin, el premio esta semana, porque en X y en TikTok pues ha movido muy bien un vídeo que muestra numerosas personas aparentemente musulmanas rezando en Times Square, y lo ha finalizado acompañándolo con un mensaje, como no, descontextualizando y diciendo que eso es lo que está pasando en Nueva York tras la llegada de Zoran Mandani a la alcaldía de Nueva York. En concreto, alcalde musulmán igual final cristianismo, como llegaban a decir en algunas publicaciones. Es verdad que el vídeo, vamos a evaluarlo, fue grabado en marzo de 2024. Es decir, no es de ahora, no es desde que ha ganado las elecciones Mandani, sino de hace un poquito más de un año. Y se hizo en el inicio del Ramadán, cuando el edil neoyorquino era demócrata, que era Erin Adams. Si buscamos de forma inversa imágenes en Google Lens, nos da estos datos. Y en verdad se hizo en definitiva para, bueno, pues era una convocatoria de un evento que tuvo lugar en marzo, donde de alguna manera lo que se intentaba era
bueno, pues orar por el Ramadán y de alguna manera, pues hombre, animar a los musulmanes, no a los demás, sino a los musulmanes que se habían alejado de la religión, bueno, pues que se volvieran a acercar al Islam. Es decir, no había nada contra algo, sino en definitiva para ayudar a, bueno, pues a reconvertirse, cosas que hacemos también los cristianos, ¿eh, Lorenzo? No, Sí, sí. no hay no hay una gran diferencia. Pero lo dicho, es del 10 de marzo de 2024, no tiene nada que ver con el ámbito político y, hombre, tampoco tiene nada que ver con Mandani. Nos vamos con la inseguridad y conflictos. Pues sí, también en X y en Facebook una serie de mensajes que aseguran que hay datos internos de UNICEF demostrando que no ha habido hambruna en Gaza, así, por las bravas. ¿Cómo lo hacen? Bueno, lo acompañan con publicaciones que son capturas de pantalla de un artículo de un portal denominado Sindicato de Noticias Judías, que se titula Los datos de UNICEF muestran que no hubo hambruna en Gaza. Bueno, el texto, que en verdad, si nos vamos a lo que ha dicho en este caso el Sindicato de Noticias, no habla absolutamente para nada de UNICEF y cuestiona, eso sí, las conclusiones de la clasificación integrada de la seguridad alimentaria sobre la situación en Gaza, ¿no? Y recoge de alguna manera los datos del Clúster Mundial de Nutrición, donde evidentemente, pues hombre, se ve la situación de la región en situación de hambruna. En este caso Verifica, pues se puso en contacto con fuentes de UNICEF España y, como ellos bien han explicado, la entidad no ha emitido ninguna declaración que desmienta o contradiga las conclusiones. Lo que pasa que más que hablar de esa clasificación integral de la seguridad alimentaria, hablan del Sindicato de Noticias Judías, con lo cual no tiene ningún paralelismo. Posiblemente el Sindicato de Noticias Judías pues intentará hablar de lo que quiera, pero luego estas organizaciones o el propio Clúster Mundial de Nutrición pues desgraciadamente habla de una realidad que, pues hombre, que hemos visto con nuestros propios ojos. En concreto, el IPC, el que os contaba, que tiene que ver con los datos reales, como autoridad técnica, pues, y además, en definitiva, es a nivel global, es la más fidedigna, pues sí que mantiene que niños y niñas de Gaza pues se han muerto de hambre, se están muriendo de hambre y que evidentemente sigue necesitando la situación de una acción inmediata. Y además, ojo, hay una cosa muy interesante. Los datos que presenta el artículo engañoso para cuestionar estas conclusiones, en verdad, si lo lees todo, no hace referencia a Gaza, sino a Cisjordania, región que al propio Clúster Mundial de Nutrición sitúa al borde de la hambruna. Ya no solamente es Gaza, sino Cisjordania. Pero, lo dicho, es una manipulación que, bueno, pues sabemos que al final pues, nos creemos lo que nos queremos creer, lo que hablábamos al principio, Lorenzo. Pues sí, vamos al cambio climático y la salud. Pues sí, este es muy, muy cookie, se ha movido, cómo no, estas temáticas siempre se mueven muy bien en redes sociales, donde nos quieren asegurar que los océanos se están enfriando, o sea, todo lo contrario de lo que nos dicen, y que el hielo marino en los polos se está recuperando contra todo pronóstico. Estas publicaciones van acompañadas de un gráfico con datos del hielo antártico del 2022 al 2025. Desgraciadamente, esto, que a lo mejor nos puede llamar la atención, pues claro, acumula decenas de miles de visitas. Y lo dicho, afirma que el hielo de la Antártida sigue recuperándose y que el océano se está enfriando después de unos años de calentamiento, que ojo, ese calentamiento además que hemos sufrido, según ellos, que ahora ya no, bueno, pues se le atribuye a la erupción del volcán submarino Hunga Tonga en 2022. O sea, no es por el cambio climático, sino por el volcán submarino.
Bueno, pues hay que decir que si nos vamos a los datos de Copernicus, la extensión combinada de hielo marino ártico y antártico se ha situado en el rango más bajo observado de los últimos años y la extensión global del hielo marino sigue en descenso. Por lo que se refiere a las temperaturas, desgraciadamente, han aumentado globalmente una media de más de 0,4 grados centígrados desde 1993. Una tendencia que a día de hoy, desgraciadamente, continúa. No hay ningún dato que nos pueda avalar lo que se ha hecho viral sobre este tema. Las imágenes por satélite y la nueva ruta comercial del Ártico evidencian el deshielo en los polos, a diferencia pues, de lo que os decía, que reivindican, ¿no?, estos mensajes reales. Los aumentos puntuales del hielo marino pues no desmienten las tendencias de descensos que se hayan podido observar y que podemos ver hoy por hoy por satélite en las últimas décadas. Así que, a pesar de todo lo que nos digan, y ojalá nos tomamos en serio que el deshielo sigue existiendo, el calentamiento del mar y de los océanos sigue estando ahí, y lo único que nos va a crear es cada vez más problemas. Hay que decir que también que los técnicos, los científicos, hasta lo que comentan sobre la erupción del volcán submarino, que está situado cerca de Tonga, en el Océano Pacífico, es verdad que lo que dicen ellos es al revés. No solo no calentó el planeta, sino que en realidad redujo las temperaturas de manera temporal en el hemisferio sur en 0. O sea que todavía creó más problemas sobre esta temática. Así que, chico, todo mentira, ¿eh? Bueno, pues vamos a la manipulación mediática. Pues sí, en redes sociales un vídeo que supuestamente muestra, este simpaticísimo, a 3 tiburones en una piscina de un hotel durante, acordaros del huracán Melissa que pasó por Jamaica. Bueno, pues se ha hecho viral este vídeo donde, bueno, además se oye a una persona hablando en inglés diciendo: Dios mío, el océano entero está en la calle, esto es Jamaica ahora mismo. Oh no, hay un tiburón, oh no, hay otro allá. Bueno, pues así es el vídeo. ¿Y qué ocurre con este vídeo? Nos lo podemos imaginar. El vídeo está generado con inteligencia artificial, con IA. En las imágenes, si las vemos con la observancia necesaria, sí, vemos a 3 escualos en una piscina junto a varios objetos, mientras el turista, pues que el pobre se asusta mucho, pues graba la escena desde el balcón, pero podemos ver trazas fácilmente de IA. Por ejemplo, un objeto blanco que flota en la piscina y una palmera aparecen deformados, ¿no? Si hacemos análisis de fotogramas clave del vídeo que se ha hecho viral, con herramientas que ya hemos comentado aquí muchas veces, ¿no?, de contenidos creados por IA, pues nos da unos indicios de esta tecnología muy elevados, ¿no? Y además el vídeo viral, algo muy importante, contiene la marca de agua de un usuario de TikTok que, según su propia descripción en red social, difunde contenidos generados con IA. Con lo cual es muy interesante, es muy chulillo, pero es mentira. Los pobres no llegaron hasta la piscina del hotel. Todo lo contrario, como en este caso explica Neutral, hablando con otros, con expertos, ¿no? Y no es por nada, pero hasta con gente que sabe de huracanes y todo esto, bueno, pues explican que los tiburones más pequeños huyen de las turbulencias de los huracanes en aguas costeras hacia aguas más profundas y tranquilas. Y los tiburones más grandes, que son más listos, aprovechan la oportunidad para devorar peces o aves o invertebrados más pequeños que están débiles porque están heridos y quedan atrapados en los escombros, con lo cual eso de nadar no es el momento. Tienen el festín. Así que, nada. Bueno, pues ahora nos vamos al bulo de la semana. Sí, nos vamos rápidamente a lo que hoy os traigo. Sabéis que Rosalía ha presentado
su álbum está en lo máximo del top musical en este momento, como era de esperar, y evidentemente pues situaciones como esta, Lorenzo, pues se aprovechan para hacer virales ciertos contenidos. Y este ha sido el de la semana. ¿Por qué? Porque ya lo han preguntado también a verificadores, donde hay un vídeo que se ha hecho viral en TikTok, en Facebook, en X, donde se escucha una canción dedicada a las víctimas de la DANA en Valencia y que se ha atribuido a Rosalía. Los usuarios han compartido esto con toda la alegría, pues eso, pues de apoyo a la comunidad valenciana, con el crespón negro, etcétera, por recordar, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Esto en verdad lo ha hecho una usuaria en TikTok, que tiene además su marca de agua, que también en su cuenta se define como creadora de canciones con IA, y lo publicó el vídeo el 27 de octubre, o sea, 2 días antes del aniversario de la tragedia que ocurrió en Valencia por la DANA. La voz que interpreta la canción evidentemente no es de la cantante Rosalía. Además, ni en las plataformas oficiales del artista, como por ejemplo, o en YouTube o en Spotify, ni en sus redes sociales, pues hay rastro de este tema. Posiblemente bonito, pero no Rosalía. Eso sí, es verdad que aprovechó un momento interesante, porque luego, en el lanzamiento oficial del disco de Rosalía, Lux, el 7 de noviembre, como luego fue a la gala de los 40 Music Awards, que se celebró pues 2 días siguientes, la cantante sí que es verdad que dedicó su premio a Mejor Artista a las víctimas de la DANA de Valencia. Y por tanto, pues hombre, a la usuaria de TikTok le quedó precioso, porque mucha gente con buena voluntad pues se creyó que esa canción era de Rosalía. Bueno, y ahora es momento de irnos al fact check. Sí, vamos a ver nuestros políticos esta semana cómo se han portado, ¿eh? Bueno, bien. Tampoco demasiado bien, que vengan arriba. Vamos a ver, Miguel Tellado, el secretario general del Partido Popular, que vino relajado de vacaciones, pero está cogiendo ya, oye, intensidad. Bueno, pues acusó al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, de haber mentido, precisamente hablando de comisiones de investigación, Lorenzo, pues de haber mentido en una comisión de investigación en el Senado al negar conocer a Koldo García y a Víctor de Aldama. Eso es lo que dijo en conclusión Miguel Tellado, ¿no? Que muy mal porque ha mentido, y por tanto, como no se puede mentir en la comisión de investigación, pues hombre, casi lo estaba acusando de un delito, ¿no? ¿Es cierto esto? Bueno, pues aunque Torres negó haber tenido una relación estrecha con Aldama en varias comisiones de investigación, no es la única, sí que reconoció los contactos con Koldo, que además luego se han podido ver detallados en los informes de la UCO, de la Guardia Civil. En concreto, Torres ha admitido hasta en 5 ocasiones que tuvo contacto con Koldo García. En la Comisión de Investigación del Congreso también. En la Comisión de Investigación en el Senado, la primera a la que acudió Ángel Víctor Torres, también. El ministro negó tener trato con Aldama y dijo que no tenía ningún tipo de relación con él, pero sí que reconoció la interlocución con Koldo mientras fue miembro de la estructura del Ministerio de Transporte. Y también, como volvió otra vez a la Comisión de Investigación, que lo volvieron a llamar en el Senado, pues negó de nuevo que tuviera trato con Aldama y se reafirmó en lo que ya había declarado sobre sus contactos. Con lo cual, a pesar de que Miguel Tellado diga que el ministro ha mentido en una comisión de investigación en el Senado al negar conocer a Koldo García y Víctor de Aldama, pues es engañoso, porque sí que reconoció conocerlos, pero lo que sí que negó son tratos especiales, ¿eh? Así que lo vamos a dejar como engañoso esta vez, Miguel. Veremos ver la siguiente. Félix Bolaños.
Pues sí, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que afirmó que la Comisión de Venecia dice, en primer lugar, que el modelo español es un modelo que garantiza, ¿no?, perfectamente la independencia judicial y que no hay estándares obligatorios europeos, que es algo que se ha repetido sin ser verdad. Bueno, pues hay que decir que si bien la Comisión de Venecia considera en su dictamen que los estándares europeos son parámetros orientativos, dicho órgano no ha asegurado que el modelo español garantiza perfectamente la independencia judicial. En concreto, ¿qué dice la Comisión de Venecia? Pues hizo un dictamen en octubre sobre, acordaros de las propuestas sobre los cambios que se querían legislar entre el PP y el PSOE, que habían llegado en aquellos años luz donde aún llegaban a algún acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial y que querían reformar el sistema de elección. Bueno, pues a partir de esa propuesta, pues sí, la Comisión de Venecia emitió un dictamen sobre esa propuesta, que es lo que el documento en el que se basa Bolaños, pero en ese dictamen no hay rastro de que el órgano consultivo del Consejo de Europa haya asegurado en su dictamen de manera literal que el modelo español garantiza perfectamente la independencia judicial. Si buscamos en el documento, podemos ver que la Comisión de Venecia considera a España una democracia consolidada desde hace mucho tiempo, con un orden constitucional bien establecido y una judicatura profesional, pero no entra en calificar su grado de independencia judicial. Por tanto, en el dictamen, dicho órgano se mantiene neutral a la hora de referirse al modelo actual, ya que se centra, lo que os decía, en analizar las dos opciones de la reforma del Consejo General. Con lo cual, pues hombre, no es que haya falseado, porque sí que recoge cosas que dice ese dictamen de la Comisión de Venecia, pero no se viene arriba como se ha venido el ministro. En ningún caso la Comisión de Venecia habla de la independencia judicial ni nada por el estilo. Bueno, y nos vamos al siguiente, que es Carlos Mazón. Pues sí, para darle la despedida, Lorenzo, ya que ha dimitido, ¿no? Pues, bueno, a ver dónde aparece. ¿Sabéis? Veremos a ver. Bueno, ya sabéis que hizo una declaración institucional para anunciar su dimisión y en esa comparecencia Carlos Mazón aseguró que la EMET había dicho que a las 18 horas el temporal se iba a Cuenca para justificar pues su gestión de la Dana, ¿no? Y de alguna manera querer demostrar en la idea de que los pronósticos fallaron, ¿no? Y por eso pasó lo que pasó. Una afirmación que además repitió hasta en 2 ocasiones en esa intervención y donde evidentemente pues tenemos que contextualizar. Mazón hace referencia a una conversación entre el jefe de climatología de la MET a la Comunidad Valenciana y un técnico de emergencias de la Generalitat en el Gobierno, y que se aportó precisamente al juzgado de la Dana. En esa llamada, la agencia meteorológica informaba a la Generalitat de sus previsiones acerca de la evolución del temporal. Sí es cierto que en la conversación la EMET hizo alusión a la serranía de Cuenca como referencia geográfica para informar de hacia dónde iría el temporal y que sería más intenso en las zonas de interior. Pero eso no implica, ni implicó en ningún momento, que fuese a remitir en la provincia de Valencia en la tarde del día 29. Tanto es así que hasta hay extractos de esa misma conversación donde se dice que en el interior de la provincia de Valencia va a continuar lloviendo con intensidad fuerte. Lo que pasa es que se van a ir sumando a los litros ya acumulados que llevaba durante toda la mañana. De hecho, la propia EMET hizo públicos diversos avisos durante el día en redes sociales y en medios de comunicación donde se advertía la gravedad del temporal. Y en la propia conversación, que yo creo que todos hemos podido escuchar, se ofrece una detallada descripción de la situación donde se menciona que la mayor adversidad que está en el interior de la Comunidad Valenciana y que por la tarde se desplazaría hacia el norte de Valencia y de Castellón y también al interior de esa provincia. Hay que recordar que AEMET
desde las 7:36 de la mañana elevó su aviso al nivel rojo y ya no lo movió de allí hasta que desgraciadamente pasó todo lo que pasó. Así que, sintiéndolo mucho, lo despedimos por el momento a Carlos Mazón con un falso. Perdón. Vamos con Ignacio Gil Lázaro, de Vox. Sí, el diputado de Vox, que afirmó en la sesión de control del gobierno que España lidera la tasa de paro juvenil en el conjunto de los países de la Unión Europea y de la OCDE. Bueno, pues hay que decir, a ver, así, a bote pronto, ¿no? España sí fue al cierre de 2024 el país con la tasa más alta de desempleo entre los jóvenes, tanto en la Unión Europea como en la OCDE. Hasta ahí estaría bien, ¿eh? Pero ¿qué ocurre? Que estamos en 2025, Lorenzo, y entonces los datos hay que actualizarlos. ¿Y qué pasa? Pues que si vamos a los datos actualizados de Eurostat, que son los que hay que coger, y nos vamos a los últimos actualizados, que son de agosto de 2025, los países con mayor tasa de paro juvenil registrados en la Unión Europea fueron Estonia con un 25,4%, Suecia con un 23,9%, Rumanía con un 23,5% y nos quedaría España en el cuarto puesto con un 23,1%. Dentro de la OCDE, España también fue el cuarto país con el dato más alto, estando detrás de Finlandia, de Suecia o países como por ejemplo Estonia, que tiene un 25,4%, casi 2 puntos más que España. Con lo cual, Ignacio Gil Lázaro no le gusta actualizar los datos y se queda con los antiguos que le vienen bien, pero en verdad es un poquito engañoso. Y nos vamos con la reflexión. Sí, nos vamos rápidamente, os traigo otra vez a la gente de Hop, que nos va a explicar en unos minutitos qué significa eso, que 3 números pueden transformar nuestras ciudades. A ver de qué se trata. 3, 30, 300. Estos 3 números tienen el poder de transformar radicalmente nuestras ciudades en todo el mundo. Y la ciudad de Viladecans los ha transformado en su brújula para avanzar. 3. Que todas las viviendas que dan al exterior puedan ver al menos 3 árboles grandes desde la ventana. 30. Que todos los barrios tengan al menos un 30% de cobertura vegetal. Que vistos desde arriba, el 30% sea verde. Y 300. Que todos los vecinos tengan una zona verde grande de alrededor de 1 hectárea a menos de 300 metros de su casa. Y en Viladecans esta regla no es solo una idea, está vertebrando su proyecto de ciudad y se está llevando a la práctica. Una transformación que implica plantar 10.000 nuevos árboles en la ciudad en los próximos 5 o 6 años, crear ejes verdes que conecten espacios naturales con vegetación y despavimentar la máxima superficie posible, renaturalizar, como este eje en el que se van a retirar 27.000 metros cuadrados de asfalto, o como esta plaza que ya está en obras y que en diciembre se convertirá en un bosque urbano, con suelo natural y más de 100 nuevos árboles, de asfalto que retiene y proyecta calor, a infraestructuras que dan sombra y refrescan la ciudad. Experimentos que hemos hecho en la ciudad, pasando de una plaza blanda a una plaza dura, hay cambios de temperatura de 3-4 grados en poco menos de 100 metros. 3-4 grados significa de 26 grados pasar a 23 grados. Y esto para dormir es clave. Una visión, una idea replicable en todas las ciudades para hacerlas más habitables, más humanas, evitar problemas de salud e incluso muertes por golpes de calor y por no poder dormir, descansar durante semanas en verano. Viladecans además ha creado una red de recogida de agua de lluvia que ha dejado de ser mezclada con las aguas residuales y ha pasado a inyectarse en el acuífero bajo la ciudad y a extraerse cuando hace falta con pozos. Esto permite que, aun siendo una zona seca, pueda regar abundantemente en verano, utilizando un 20% del agua que recolecta con la lluvia. Pero no se han quedado ahí, han llenado la ciudad de alcorques vivos llenos de vegetación. Han instalado hoteles de insectos, de polinizadores en los parques. Han puesto decenas de cajas nido en los árboles que combaten las plagas urbanas y fomentan la biodiversidad. Y en el ámbito energético han creado una gran comunidad energética municipal y vecinal que ya tiene 2 megavatios de energía solar instalada en los tejados de los colegios, los edificios municipales y en edificios particulares. Esta medida ya le ahorra al ayuntamiento 300.000 euros al año en la factura de la luz y ha permitido a cientos de vecinos adueñarse de su energía y también bajar sus facturas.
La comunidad energética también tiene varios vehículos eléctricos de alquiler, de car sharing, disponibles para los vecinos, además de cargadores. Estas acciones y otras más han llevado a Viladecans a ser premiada por la Unión Europea, Ciudad Verde, Ciudad de Futuro, Ciudad que abre camino. La transición ecológica es una evolución, innovaciones y avances que nos mejoran la vida. Y los avances de unos inspiran a otros para ir aún más lejos. Estamos recopilando casos de éxito como este y muchos otros más en la web de la Oleada Regenerativa, impulsada desde Hope. Una herramienta para la acción, la multiplicación de los éxitos y la aceleración de la transición. Súmate a la Oleada Regenerativa, a las decenas de grupos vecinales por la regeneración que están surgiendo por todas partes para impulsar las soluciones, los cambios que queremos ver en nuestras calles y en nuestros campos, para convertirlos en realidad. Tenemos mucho más poder del que creemos. Tenemos soluciones. Es hora de aplicarlas. Es ahora. Ahí estaba. Pues sí, la verdad que es enriquecedor, ¿eh? Os animo a ver precisamente esa página web, donde muchos sitios, pequeños sitios, no son grandes ciudades, donde se está apostando por otra manera de vivir. Y la verdad que es muy interesante. Nos quejamos mucho de nuestro medio ambiente, de cómo vivimos, pero se pueden hacer muchísimas cosas. Así que tenemos esperanza. Muchas gracias, Sara. Como siempre, un gran programa que nos has preparado hoy. Nos escuchamos la próxima semana. Claro que sí, el próximo miércoles estaremos aquí, como no, Lorenzo, con muchos más contenidos. Y ya sabéis, se os quiere muchísimo. Besiños, feliz semana. Feliz semana, buenas noches. Buenas noches.